Es hora de empezar a hacerlo. Gracias. Le voy a preguntar a Piumato con respecto al tema de las ART y de la ley esta que está para debatirse, el proyecto, mejor dicho, que está para debatirse en relación a los accidentes de riesgo de trabajo, eliminando la doble vía. ¿Explicamos rápidamente qué es la doble vía? Sí, son muchas cosas, digamos. En síntesis, esta ley es mucho peor que la de los 90. Esta ley la apoyan los mismos sectores que apoyaron la de Menem y Cavallo, ¿no? Eso significa que cuando uno tiene un accidente laboral, un accidente de trabajo, se estipula una indemnización preestablecida, claro, que creo que al eliminar la doble vía se le establece una indemnización, indexación anual. En materia de derechos laborales de 1915 están las indemnizaciones tarifadas. Responsabilidad objetiva, se llama en el terreno del derecho, es que no hay que probar nada, probado el accidente. Sí, pierde una mano, tanta plata, pierde un dedo, tanta plata. En el 16 mismo, un año después, la propia Corte Suprema de Justicia de aquel entonces dijo, porque eso era eso o nada. Es la línea que se llama de la opción. La Corte ya al año siguiente dijo que eso no era así, que el trabajador podía recurrir a además judicialmente. Si uno no estaba de acuerdo con eso, va a la justicia y... Recibía eso y podía ir a la justicia también, digamos. Después hay todo un desarrollo jurisprudencial y todo, hasta que con el neoliberalismo instalan esta cuestión donde cambian, ya no es la opción una u otra, sino es la acumulación. Pero una acumulación ficticia, que en el fondo es una opción, porque directamente en la ley de Menem-Cavallo decían que solamente podían acumular en el caso de que el accidente fuera provocado por dolo del empresario, imposible de probar, una situación ficticia, con lo cual te negaban la vía. Bueno, esa ley tiene récord de inconstitucionalidades, pero además generó, Mónica, una riqueza de 12 fallos de la Corte, de esta Corte independiente, que son ejemplo en cuanto a constitucionalización de los derechos humanos de los trabajadores, ¿no? Y de lo que se llama el principio de la reparación integral del daño. Ahora, en caso de accidentes. ¿Por qué, Cristina? Pero te digo una cosa que es importante para decirte, porque hay dos formas de ver la cosa, y yo creo que nadie que sea nacional y popular se puede situar en el lugar que se situaron ahora. Hay dos criterios para medir los accidentes. Está lo que se llama la visión económica del derecho, que está en la ley del 95 y está mucho más en esta ley, donde lo que se tiene en cuenta es el interés de la empresa, ¿no? Y está la otra, la visión humanista, la de la justicia social, la que nace del peronismo, la que nace de los movimientos populares, del humanismo también, que dice no, acá lo que hay que proteger es al trabajador, es la dignidad del trabajador. Entonces se plantea la prevención como un tema integral y después una reparación integral del daño, ¿no? En la visión económica del derecho, como está en el artículo 2 de esta ley, directamente el trabajador se lo asimila a un repuesto, a una parte de una maquinaria, porque dice clarito la ley que lo que se repara es lo que se dañó para que vuelva rápidamente a estar en funcionamiento, y nada más. Esto es un disparate absoluto, es inconstitucional. Esta ley va a tener récord de inconstitucionalidades. Esta ley se discute, creo, el 24 o el 26 de octubre. Sí, ¿no? Pero, digamos, ya discutirse. a confesión, digamos, cuando vos ves la metodología, acá tenemos una ley que fue ejemplar en la Argentina, que es la ley de medios, que se discutió por 3 años. Nosotros empezamos con un seminario que hicimos en la Biblioteca Nacional, a mí me tocó después ser diputado nacional cuando se trató, se discutió por todo el país. Esto es entre gallo y medianoche, porque entró al Senado y en un día estaba hablando el ministro Tomada. ¿Puedo y hacer una pregunta, Piumato? Piumato? ¿Qué es porque, a ver, hemos hecho muchas notas donde usted escribía el oficialismo de manera muy fervorosa. Pero esta ley cambió. ¿En qué momento se produce estas cosas, estos cambios? ¿Cómo voy a apoyar esta ley de RT? Que viola flagrantemente los derechos humanos de los trabajadores. Hay otra cosa más que va mucho más allá que la ley de Menem-Cavallo. Por eso Cavallo está sorprendido. Dice, no, Julián de Diego, Funes de Rioja, son los abogados neoliberales por excelencia en materia de flexibilización laboral, están chochos con esta ley. Esta ley
plantea un retroceso 70 años en la legislación laboral. Porque en el caso que opte el trabajador, primero lo extorsionan para que no opte, porque ahí, bueno, esto son detalles que vamos a plantear el martes en una reunión en la comisión, son toda una serie de detalles porque hay 1000 cosas para criticar. Pero lo central de esto es que si el trabajador opta por ir a la justicia, le sacan al trabajador, le sacan el juez natural. Un fuero que creó el general Perón para equiparar la equidad entre las partes. ¿Usted entiende? A ver, ahora le hago la pregunta. ¿Me entendés? Puntual. Pero sí, no sí. solamente le sacan el juez, sino al juez que interviene. Va peor que cuando le sacaron el juez laboral en los casos de quiebre y concurso durante la época del menemismo y del neoliberalismo. Cuando le quitaron en los 90, si una empresa concursaba o quebraba, todos los juicios laborales pasaban al juez comercial. Pero el juez comercial aplicaba en muchos casos, podía aplicar la ley, el procedimiento y los principios del fuero del trabajo en un juez comercial. Ahora, esta ley, que es inconstitucional del primer al último artículo, esta que van a sacar, este engendro, le prohíbe al juez civil, es decir, lo obliga a usar la legislación de fondo civil, no puede usar la legislación laboral, el procedimiento civil, que es de impulso laboral, como es protectorio, se impulsa de oficio, porque un trabajador tiene sus problemas, todo, se le vence un plazo, chau, le caduca la instancia. Y tercero, los principios del fuero civil, ahora, es decir, los principios de indubio pro reo, los principios que son una construcción que hizo el derecho laboral en la Argentina y el peronismo en la Argentina. La pregunta esto se da de bruces. Que le haría, Julio, ¿por qué cree usted que Cristina impulsa una legislación como esta? Además la presentó creo que en el Día de la Industria, si mal no recuerdo el proyecto. Bueno. ¿Por qué cree que ella, que expresa otra cosa cuando habla en relación al mundo del trabajo, podría estar impulsando? La única verdad, digamos, la realidad no son las palabras, sino los proyectos, ¿no? Este proyecto de ley es un disparate, digamos, es un ajuste tremendo, es una violación flagrante de los derechos del trabajador. Yo ojalá alguno tenga sensatez para retirarlo antes que sea ley. Bueno, hay que decir que este fue uno de los puntos, para tomar el tema general, este fue uno de los puntos que unificó a posiciones tan diferentes como las posiciones, digo, del sindicalismo y de organizaciones que ideológicamente pueden estar incluso hasta en sus antípodas y que se reunieron ayer en Plaza de Mayo. Esta legislación que elimina la posibilidad de que el trabajador disponga de la indemnización y eventualmente, si no está conforme, de ir a la justicia frente a un accidente de trabajo. Te doy otro detalle, por ejemplo, en accidente de trabajo, de Genaro hablaba del número de víctimas, las muertes, pero hay 600.000 siniestros, según las cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 600.000 siniestros de los trabajadores en blanco por año, entre siniestros y enfermedades laborales. 600.000 trabajadores. Entonces, atraviesan situaciones. ¿qué pasa? Tiene que entender, ¿por qué se hace esto? Porque para el empresario, al quitarle las posibilidades al trabajador de la reparación integral, no necesita invertir en prevención, porque sabe que los casos de accidentes, como son cosas, como son repuestos, como no son seres humanos, en esa visión económica del derecho, le sale más barato. Usted lo que dice es que va a aumentar la cantidad de accidentes de trabajo. Es peor que el actual. Entonces, y además es un poco tirar para adelante porque la Corte, salvo que le hagan el per saltum, que intervenga la Corte del Poder Ejecutivo, lo va a declarar porque tiene una jurisprudencia pacífica, lo que se llama el derecho, es toda coherente, una construcción defensora de los derechos humanos de los trabajadores en caso de accidente, que va a ser. Ahora, hasta que venga la ley constitucional, en 3 años habrán trabajadores que en la desesperación se van a bancar. Esto no protege al trabajador, lo desprotege, es un disparate que jamás yo pensé. Mira, después de la ley Banelco, no pensé que íbamos a ver una ley de este tipo. Y el tratamiento que hicieron en Senado y que hicieron el otro día en diputados, unificando todos chicanas que se conocen del Congreso para que no se hable el debate. La incapacidad de argumento para debatir, porque nadie que se diga peronista, nadie que tenga sensibilidad social puede defender seriamente esta ley. Por eso nosotros presentamos, te digo, mandamos una nota a todas las redacciones de los canales y de los medios, pidiendo que se debata esto. Los que no quieren hacer el oficialismo en el Congreso, la mayoría, queremos que se debata de cara a la gente. Que se debata en los medios. En los medios.
para que sea público, como fue la ley de medios. ¿Por qué algunas leyes se debaten y otras no? Porque esto va a tener serios perjuicios para el trabajador. Claro, evidentemente alguno, un accidentado, un enfermo, nada. Te digo otra cuestión más. La OIT le prohíbe a los jueces interpretar, salir del listado de enfermedades laborales, que es viejo, que es neoliberal, que está planteado hace mucho tiempo, cuando hay protocolos de la OIT que amplían, que está a la Argentina adherido a esos protocolos, plantean digamos, una ampliación de los tipos de enfermedad que se generan consecuencia del trabajo. Es Mónica, es muy serio esto, es muy preocupante y demuestra hasta qué punto están cambiando las cosas en la Argentina. Bueno, gracias, Julio. Nos detuvimos en